Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta bonita tarde. Mi nombre es Domingo Errázuriz. Yo soy gerente de sucursales de la banca Persona, del Vice. Bueno, y en nombre del banco y del Banco Vice y de Vice Inversiones les doy la bienvenida a este webinar tan entretenido y cultural que es la Ruta de la Seda. Bueno, hoy nos acompaña Magdalena Guzmán. Magdalena es periodista, es magíster en ciencia política de la Universidad Católica. Eh, esa, es, esa es su profesión formal, pero la verdad que la historia, la docencia, los viajes son su pasión. Ella lleva más de 15 años haciendo cursos y charlas de historia y de actualidad. Eh, su objetivo es como despertar la inquietud por descubrir y conocer acontecimientos, costumbres, culturas y lugares diferentes. Magdalena hace clases particulares incluso para quienes viajan a estos lugares, y hace 3 años organiza y acompaña también viajes grupales a lugares exóticos como India, Turquía, Myanmar, etcétera. Eh, Así que, bueno, ¿de qué se trata nuestra webinar de hoy? Es un recorrido por la ruta más fascinante de la antigüedad. Entre muchos otros valiosos bienes, la seda, que es el título de nuestro seminario, la seda viajaba de Asia a Europa, por la que se convirtió en la ruta terrestre más extensa del mundo. Es una red de caminos que favoreció el intercambio de culturas, de religiones, ideas y cuyo valor geoestratégico actualmente China está volviendo a reactivar. Así que la relevancia de este tema es que más que una ruta comercial entre Asia y Europa, en realidad la ruta de la seda se convirtió en un lugar de encuentro entre comerciantes, aventureros, peregrinos, embajadores, un sinfín de personajes que posibilitó un valioso intercambio económico, religioso y cultural. Casi 2000 años después de su inicio, la Ruta de la Seda sigue súper viva, súper vigente, y debido a la fascinación que evoca esta ruta, el enorme legado artístico, cultural que dejó, el inmenso valor estratégico como punto de conexión entre Oriente y Occidente. Eh, Así que, bueno, sin más preámbulo, Magdalena, te damos la bienvenida. Antes de darte la palabra, les quiero pedir por favor a todos los asistentes que las preguntas que tengan las vayan escribiendo en el chat y las vamos a revisar al final de la presentación. Vamos a proyectar además un código QR que lo pueden escanear y contestar una breve encuesta. Para nosotros es súper importante saber su opinión y ver cómo podemos ir mejorando y tomando todos sus detalles y sus comentarios. Así que, Magdalena, adelante, todo suyo el escenario. Muchas gracias, Domingo. Muy buenas tardes. Hoy día vamos a conversar, nos ha hecho una muy buena introducción, Domingo, de esta ruta fascinante, la Ruta de la Seda, que en realidad es muchísimo más que una sola ruta y que la Ruta de la Seda. En realidad fue por mucho tiempo, durante prácticamente toda la antigüedad, la Edad Media y los tiempos modernos, la mayor ruta terrestre de todo el mundo. Y más que una sola ruta, es una red de rutas, es decir, varios tramos que se conectaban entre ellos en distintos puntos y que fueron convirtiéndose en un puente de unión entre los grandes imperios y focos de civilización de la antigüedad. Esta ruta de la seda se fue haciendo muy famosa a través principalmente de los relatos que contaban quienes habían viajado a través de ella. Uno de los viajeros más importantes por esto mismo va a ser Marco Polo, que va trayendo narraciones, relatos de Oriente a Occidente, y el mundo occidental se empieza a fascinar con esta ruta que evoca lo exótico, lo lejano, lo oriental, y empieza a descubrir, a despertar esta curiosidad
por saber más de la ruta de la seda. Si bien siempre ha sido conocido por nosotros como la ruta de la seda, este nombre es sumamente reciente. Fue bautizada así recién en 1877 por el geógrafo polaco-alemán Ferdinand von Richthofen, que le puso ese nombre. La seda sin duda era el bien más preciado, más codiciado, más valioso que circulaba por estos caminos, pero no era en ningún caso el único. Era el más codiciado porque durante mucho tiempo, durante por lo menos 7 siglos, los chinos, que eran los grandes productores de seda de la antigüedad, eran los únicos que conocían sus secretos. Por eso fue un bien tan codiciado, dado que solamente los chinos tenían el monopolio de la producción de la seda. Pero además de seda, viajaban muchos otros bienes. Por ejemplo, China importaba oro, plata, piedras preciosas, marfil, cristal, perfumes, tintura y otros textiles distintos a la seda, y a su vez exportaba de los distintos lugares de Asia y de Europa pieles, porcelana, especies, jade, bronce, laca, hierro. Es decir, aunque nosotros lo conozcamos como la gran ruta de la seda, todo lo que se fue intercambiando en esta enorme red de caminos fue muchísimo más que la seda. No solamente, además, fueron productos, bienes como piedras preciosas, metales, pieles, sino que además de toda esta importancia comercial y de todo el intercambio comercial, se dio un gran intercambio de ideas, de conocimientos, de tecnologías, de progreso, descubrimientos, avances, y esto lo convirtió entonces en un importante foco civilizador. Importantes descubrimientos y avances como la pólvora, el papel que se habían descubierto en China, fueron pasando a través de la ruta de la seda hasta Europa, generando importantes cambios, por ejemplo, en la guerra, en los armamentos. Todo esto son tanto de los varios conocimientos y tecnologías que van traspasando de un lugar a otro junto con las caravanas de comercio. Además, tiene una enorme importancia, que también va mucho más allá de lo comercial, porque a través de la ruta de la seda se originan una gran cantidad de ciudades que hasta el día de hoy siguen en pie y que nos han legado un gran patrimonio arquitectónico, artístico. Todas estas ciudades que se fueron construyendo partieron en su minuto como pequeñas aldeas, pueblos, pero que al estar en la zona donde circulaban las caravanas van adquiriendo cada vez mayor riqueza, mayor importancia, y luego van recibiendo todo este intercambio, toda esta riqueza que van trayendo las mismas caravanas. Es decir, vamos a ver ciudades, por ejemplo, en Uzbekistán, en plena Asia Central, que van recibiendo la influencia persa, china, musulmana, y el resultado que sigue hasta el día de hoy en pie son ciudades magníficas, maravillosas, que mezclan toda esta enorme riqueza cultural. Aquí tenemos este intercambio de conocimientos, descubrimientos e ideas que moldean profundamente la historia y la civilización de los puertos europeos y asiáticos. El uso de los arcos, de la ballesta, del estribo, de la pólvora que ya les había mencionado, todos estos descubrimientos van pasando de un lugar geográfico a otro, de una civilización, de un continente a otro, gracias al comercio que despierta en su minuto la seda. Además de todos estos avances científicos, también, por supuesto, viajan grandes embajadas, secretos de Estado van a viajar por la ruta de la seda. Por ejemplo, en la época después de las cruzadas, algunos papas y reyes europeos buscan una alianza con los mongoles para tratar de contener a los musulmanes, y todo eso son embajadores que van ocultos, disfrazados como comerciantes. Entonces va a haber mucho de intriga, de embajadas, no solamente comerciantes, también muchos eruditos, filósofos, peregrinos, monjes, que tienen la oportunidad de ir difundiendo sus creencias. Como, por ejemplo, el budismo va a llegar desde el norte de la India hasta el Tíbet, China, Corea y Japón. Bueno, principalmente a través de la ruta de la seda. También, por ejemplo, ideas del cristianismo, por ejemplo, los maniqueos, los nestorianos. Todas estas ideas, creencias,
van a llegar desde el Mediterráneo hasta lugares tan lejanos como la actual China. Y eso va a generar un efecto muy importante que persiste hasta el día de hoy. Un ejemplo, por ejemplo, es toda la influencia que llega desde la península arábica con los árabes que van en las caravanas hasta Asia. Los árabes van a llegar hasta el Pamir. El Pamir es una zona, una meseta montañosa que está entre Asia Central y China, pero si bien los comerciantes van a, en el fondo los comerciantes van a llevar las ideas aún más lejos, porque las caravanas, o uno podría decirlo, los ejércitos llegan hasta el Pamir, pero luego las caravanas van a llevar las ideas, todas estas ideas del Islam, hasta China. Hoy día tenemos, por ejemplo, en China la provincia de Xinjiang, donde está la minoría étnica de los uigur, que son musulmanes, que son una minoría, y uno, bueno, suceden muchas cosas en la actualidad con este tema, pero uno cuando empieza a buscar los orígenes de todos estos conflictos de hoy, de la política interna de China y de muchos otros países de Asia, se remonta a que estas minorías llegaron a estos países desde tiempos tan remotos como el siglo VI, siglo VII después de Cristo, a través de todas estas caravanas comerciales. Bueno, la seda existió evidentemente antes de la ruta de la seda. ¿Cómo se cree que surgió la seda? No existe realmente no está identificado el minuto preciso en el cual se descubre la seda. Hay distintos países que dicen que en sus registros históricos hay menciones de este textil, pero los que se han adjudicado la autoría son los chinos. Hay un libro en una de las notas de Confucio, ya se hace referencia a un emperador que le pide a su reina, que salga, esto es una mitad verdad, mitad leyenda, no se sabe a ciencia cierta, pero que le pide a la reina que salga al jardín a revisar por qué las moreras, que es un arbusto, un árbol, están marchitándose. Y esta reina sale al jardín, empieza a registrar las hojas de los árboles que están marchitas, y empieza a encontrar unos capullos, que los recoge, y uno de ellos se le cae en su taza de té caliente, y al tratar de atraparlo, esta princesa o esta reina saca este capullo y se empieza a desvanar el hilo de la seda. Entonces, según lo que escribe Confucio, este sería el origen de la seda en China. Se cree que, o se dice, que esta princesa va a decidir que va a descubrir todos los secretos de la seda junto con su doncella, y al mismo tiempo que se hace este descubrimiento, se decreta que va a ser un secreto de Estado todo lo que tiene relación con la seda. De hecho, hay un decreto imperial que pena con tortura y con muerte el que se saque de China los labores, es decir, los huevos, los gusanos y incluso las moreras, que es la hoja de este árbol del cual se alimentan preferentemente los gusanos de la seda. Entonces, la seda habría partido en China, se descubre casualmente y se convierte inmediatamente en un bien preciado, en un secreto de Estado, que, como les decía anteriormente, va a ser durante mucho tiempo un conocimiento exclusivo de los chinos. La cría, el hilado y el tejido van a ser monopolio de la civilización china hasta alrededor del año 550 después de Cristo. Los chinos tenían una serie de creencias y de supersticiones en torno a la seda. Por ejemplo, creían que los gusanos de la seda eran sumamente delicados, que necesitaban mucho cuidado y que solamente las mujeres podían criarlos porque ellas eran más delicadas y más pacientes que los hombres. También se creía que todos estos gusanos eran sensibles al frío, a la humedad y a la limpieza. Incluso por esta razón, hasta el día de hoy, las mujeres que trabajan con estos gusanos de seda en China tienen prohibido el uso del maquillaje, el cigarro, fumar, comer cosas condimentadas con ajo. Es decir, una serie de restricciones que vienen desde tiempos muy antiguos, basados en la creencia de que estos gusanos de la seda son sumamente delicados. La ruta de la seda como tal se cree que comenzó con un embajador chino llamado Sun Qian. Para poner un poco en contexto,
contarles que China, como un imperio unificado, comienza el año 221 a.C. En el 221 está este famoso emperador Qin Shi Huang, que es el que unifica todos los pequeños reinos que existían en China. De ahí viene la muralla china, que todos estos reinos tenían pedazos de muralla, y Qin Shi Huang, cuando los une a todos, une todos estos pedazos de muralla y reconstruye o construye la gran muralla uniendo todos estos pedazos. Pero Qin Shi Huang va a ser el gran unificador del imperio chino, va a mandar a unificar las medidas, el ancho de las carretas, los caminos, una serie de cosas que le van a dar por primera vez unidad a China. Pero su imperio va a durar muy poco. Comienza el año 221 a.C. y va a terminar el 206, porque a él lo va a suceder su hijo, que no va a tener la misma fuerza. Qin Shi Huang es más famoso, más conocido, porque fue el que mandó a construir su mausoleo, su tumba, todos estos guerreros de terracota que se descubren recién en 1974 y que eso lo ha hecho muy famoso. Pero después de este periodo de unificación viene la gran dinastía que nos importa a nosotros para la Ruta de la Seda, que es la dinastía Han. La dinastía Han va a durar hasta el año 220 después de Cristo y va a ser un periodo muy importante porque consolida esta unidad que se le había dado al imperio. Vemos aquí en el mapa que es donde está la dinastía Han, que ocupa prácticamente casi todo lo que es China hoy en día. Y vemos también en este mapa que al norte del estado de la dinastía Han va a estar los Xiongnu. Y los Xiongnu son un pueblo nómade de las estepas, como muy similar a lo que son los pueblos, los mongoles de las estepas. Estaban estos pueblos que son excelentes guerreros, excelentes jinetes, y que al ser nómades se están moviendo constantemente y que muchas veces traspasaban la muralla china que protegía al imperio chino y atacaban a los chinos saqueando sus ciudades. Estos saqueos eran constantes, eran reiterados, y se dice que uno de los emperadores de la dinastía Han, Wudi, queriendo terminar con este constante saqueo de los Xiongnu, envía un emisario para establecer la paz con ellos. Este emisario es el famoso embajador chino Zhang Jian, a quien se le dice el padre de la Ruta de la Seda. Zhang Jian parte de China con un enorme ejército en ese minuto grande, de 100 hombres, con rebaños, con muchos regalos, mucha seda para impresionar a los Xiongnu, y fue tomado preso. Estuvo 10 años, logró escaparse de los Xiongnu, y en vez de volver inmediatamente a China, empieza a viajar más hacia el oeste, hacia central. Cuando finalmente Zhang Jian vuelve a China, va a traer relatos de todo lo que hay en esas zonas más hacia occidente de China, y habla de unos enormes caballos del Valle de Fergana, unos caballos muy aptos para la guerra, más grandes que los prácticamente ponis que tenían los chinos. Entonces los chinos empiezan a interesarse por el comercio. Y hasta ese minuto la seda se comerciaba dentro del imperio chino, pero se comerciaba dentro del imperio, no salía hacia afuera. Entonces, a raíz de este viaje y de los relatos que trae Zhang Jian, va a empezar el comercio de seda fuera del imperio. La llevan hacia el oeste y ahí empieza esta ruta de la seda, que en el fondo la seda empieza a pasar de un intermediario a otro. La verdad es que no era común que un solo comerciante hiciera todo el trayecto de la Ruta de la Seda. O sea, la seda, había una caravana que la movía de China hasta Asia Central, luego se hacía un intercambio, por ejemplo, en Asia Central se pudo haber intercambiado por caballo, y luego esta nueva caravana pescaba esta seda que había intercambiado por caballo y seguía hacia oeste, donde había un nuevo intercambio, y así se iban haciendo el intercambio por etapa. Uno tiene que considerar que para todos estos comerciantes y para todas las caravanas que transitan por la Ruta de la Seda, hay un enorme esfuerzo de planificación. Hay que considerar que el tiempo que toman cada uno de estos trayectos, toda la logística que significa preparar la comida, todos los suministros, hay que tener guías, conocer el territorio, conocer el idioma.
y todo eso iba haciendo que los comerciantes no abordaran todo el trayecto. Sí, fue algo que hicieron viajeros aventureros como Marco Polo, embajadores, monjes y personas que viajaban por otros motivos y mucho más livianos. Bueno, al mismo tiempo de que estaba la ruta de la seda, que estaba su inicio, por así decirlo, en la dinastía Han en China, estaba contemporánea la República Romana. Roma se había iniciado en el 753 a.C., mucho tiempo antes. Acuérdense que Roma es una pequeña ciudad en Italia, una ciudad, acuérdense, clima mediterráneo. Los romanos son naturalmente excelentes agricultores, trabajan la tierra, disciplinados, austeros, pero cuando comienza la historia de Roma, ellos defienden Roma de los pueblos que están también ocupando la península itálica. Y los romanos se convierten prontamente en excelentes soldados. Arman todo su ejército y logran ser un ejército tan eficaz, tan bueno para la guerra, que con el pasar del tiempo empiezan a conquistar muchísimo territorio. La época de la República, que viene después de la primera época de la monarquía romana, va a ser una época que se va a caracterizar por una importantísima conquista y expansión territorial. Y esta expansión territorial tiene un importante impacto económico. Los romanos se van a enriquecer muchísimo, tanto el Estado romano como los romanos, a través de todos los botines de guerra, de la indemnización de la guerra y de todos los tributos que le cobran a las nuevas provincias que ahora son parte del Imperio Romano. Entonces el romano cambia, ya no es el hombre de la tierra, austero, sino que los soldados ya han entrado en contacto con todo el Oriente, con Asia. Acuérdense que Roma se expande por toda la cuenca del Mediterráneo, llegando hasta Asia Menor. Entonces toman en contacto con toda esta riqueza de Oriente, con el lujo, con lo distinto, con lo exótico, y en una guerra con los partos van a descubrir la seda. En una batalla que una de las pocas derrotas que tienen los romanos, derrota a manos de los partos, van a quedar muy impresionados porque ven que los partos tienen estandartes de guerra, que tienen un género, un textil que se mueve con mucha gracia y que es brillante, de colores fascinantes. Y esta es la seda, que ahí descubren los romanos, que ven por primera vez y quedan fascinados. Entonces tenemos en el fondo, en un extremo de la ruta de la seda, una China con su capital en Xi'an y luego en Chang'an, que va a ser la productora única y exclusiva de esta seda, y al otro extremo, en Europa, un pueblo romano con un gran poder adquisitivo que ha descubierto esta tela fascinante que quiere para sí y que quiere, en el fondo, que para los romanos ahora significa demostrar lujo y bienestar. Y a través de este producto, la seda, es que se van a conectar estos dos puntos tan lejanos, estos dos imperios tan grandes de la antigüedad. Entonces, los orígenes de la ruta de la seda van a tener sus inicios cuando están coexistiendo la dinastía Han en China y la República Romana en Europa. Aquí tenemos un mapa y vamos viendo que en un comienzo la desde Xi'an va a recorrer todo lo que es China, Asia Central, luego Persia, hasta llegar a distintos puntos del Mediterráneo. Los puntos más comunes, en los cuales terminaba toda la parte terrestre, es el de Tiro, que está en el actual Líbano, Antioquía, que es lo que hoy día está en Turquía, y Constantinopla, hoy día también en Estambul, en Turquía. Y después de todo este trayecto por tierra, los distintos productos llegaban a estos puertos y de ahí eran llevados por mar a Roma en todo el periodo de la antigüedad y luego a Venecia y a Génova en la Edad Media y en los tiempos modernos. De aquí viene entonces el famoso dicho: todos los caminos llevan a Roma. Porque claro, existían muchísimos caminos, muchas rutas, pero el destino en un comienzo era uno solo, era solamente Roma. Y vamos viendo otra característica también de la ruta de la seda, que a medida que va avanzando hacia el oeste, el camino se va bifurcando cada vez más.
Si uno toma todo el trayecto terrestre, que tiene entre 7.000 y 8.000 kilómetros, más de la mitad transcurre en lo que es la actual China. Tenemos que transcurre la parte de China, que viene después un gran desierto, las montañas del Himalaya, y luego viene toda la parte de Asia Central. Entonces, debido a que el imperio chino tenía una unidad política y que además la geografía, las montañas y el desierto no daban mucha alternativa de ruta, en el lado oriental había menos bifurcaciones, menos opciones de viaje, de ruta, de camino, que en Occidente. Ya pasado el Pamir, cuando ya se entra a Asia Central, debido a que hay muchos más estados más pequeños que van cambiando su situación política en el transcurso de los siglos, hay más alternativas porque la geografía es más amigable, en el fondo da la posibilidad de tener más alternativas. En esta parte hay muchas más bifurcaciones. Ahí. Esa es una de las razones por la cual existían tantos caminos. Otra razón muy importante es porque existía una feroz competencia entre las caravanas por llegar primero. Para cada una de estas caravanas, después de todo el esfuerzo que se hacía, parte muy importante de los precios que se conseguían era ser el primero en llegar con un producto novedoso desde ya sea oriente en un lado, en una dirección, u occidente hacia el otro lado. Atravesar esta ruta de la seda era sin duda una aventura. Demandaba una gran preparación, logística, mucha fuerza física y fuerza, en el fondo, de determinación, perseverancia y además mucha suerte, porque por lo mismo que viajaban enormes botines sumamente valiosos, era una ruta muy apetecida, muy frecuentada, por así decirlo, por ladrones y saqueadores que veían aquí una excelente oportunidad para hacerse con un botín fácil. Y además también una gran aventura por los climas extremos que hay a lo largo de la ruta de la seda. Subir o bajar una montaña era sin duda siempre una hazaña. Imagínense todas estas caravanas en las montañas, los yak, estos búfalos del Himalaya, cargadísimos con los hombres que van caminando al lado, subiendo por senderos que están apenas empedrados, estrechos, escarpados, que todos estos senderos van pasando al borde de los precipicios. Muchas veces los animales pierden el equilibrio, se desbarrancan por los precipicios, los hombres a veces con mal de alturas también pierden la vida. Muchas veces cuando había hielo o nieve, el suelo se volvía muy resbaloso. Incluso hay relatos de los viajeros, en más lejos el de Marco Polo, que va diciendo que a veces era necesario ir poniéndole un tapete a las caravanas para que pudieran avanzar todos estos animales sin resbalarse. O sea, era una tremenda odisea. Y a todo este esfuerzo que impone la geografía, además está todo las condiciones climáticas, o sea, una tormenta, un desprendimiento de tierra, una avalancha, resultaban mortales, se podía perder parte del cargamento o la caravana completa. El desierto, otro de los grandes climas extremos de la ruta de la seda, también era una aventura que jamás se sabía cómo iba a terminar. El desierto tenía una oscilación térmica que lo hacía un trayecto muy duro, un calor infernal, sin viento de día, noches de frío glacial, muchas veces tormentas de arena, cuando los desiertos eran de arena, y otras veces de piedra. Estas tormentas de piedra, imagínense los proyectiles, que son todas estas piedras, eran proyectiles mortales, y además una vasta extensión en la cual no hay ningún punto de referencia, no hay ni un camino que dure no de un año a otro, ni siquiera de una semana a otra. Había una tormenta y los caminos se borraban y no habían referentes para volver a seguir un determinado camino. Por lo tanto, muchos viajeros tenían que viajar de noche, guiándose solamente por las estrellas, que finalmente era el único punto de referencia al cual podían acceder. Por todas estas dificultades, y principalmente por el tema de los saqueadores, o sea, que las hacían muy pocas seguras, los ladrones, los saqueadores, es que generalmente se viajaban en caravanas compuestas entre 100 y 500 hombres que se acompañan y van cubriendo los distintos tramos de la ruta de la seda. Esta era sin duda la mejor manera de protegerse, caravanas de hombres y de animales. Los distintos tipos de animales
que se van ocupando en los distintos tramos de la ruta de la seda dependen, lógicamente, del clima, de la geografía. En el caso de los desiertos, los camellos, llamados los buques del desierto, eran los predilectos. Se les decía los buques del desierto porque tenían una enorme capacidad de transportar cargas muy pesadas durante tiempos mucho más prolongados que los caballos. Y además tenían la gran ventaja de que eran animales que comían y bebían poco, eran muy resistentes y además daban leche, carne y lana a los hombres de la caravana. En el caso de las montañas, el animal predilecto eran los yaks, los búfalos de altura. Este es un tipo de búfalo que es muy típico de los Himalayas, que se ven en Nepal, Bután, en toda la zona de los Himalayas, y son animales perfectamente adaptados para el clima y la altura. Son vigorosos, dóciles, flexibles, muy resistentes al frío y a todos los problemas derivados de la altura. Tienen todos sus pulmones y su sistema cardíaco, en el fondo, predispuesto para todos los problemas de la altura, los desafíos de la altura y del frío. También, al igual que los camellos, son animales que proveen carne, leche, y que todo de ellos se aprovecha en un medio que es sumamente hostil. En el caso de los Himalayas, apenas había vegetación, por ejemplo, para hacer fuego. En los relatos de Marco Polo escribía que en estas alturas el fuego ni siquiera calentaba como el fuego que él conocía, porque todo era inhóspito. Y en el caso de los yak, con sus excrementos se usaba de combustible para los fuegos, bueno, también sus astas, sus pezuñas, todo se usaba de cuencos, de peine, los pelos para abrigarse, para usar cordeles, el cuero también para las carpas. O sea, más allá de toda la utilidad que tenían estos animales para la carga, eran una fuente de muchas otras cosas para los hombres del Himalaya. Entonces eran animales muy preciados, muy valorados, y eran claves en cada una de estas caravanas. Además de las caravanas, otra característica muy importante de la ruta de la seda son todas estas maravillosas ciudades que van surgiendo en el camino, van floreciendo a lo largo de todo el trayecto, y es el lugar, en un principio son pequeños puntos, pequeños lugares sin mucha importancia, pero son el punto de encuentro, de descanso, donde las caravanas llegan a descansar, a buscar lugares de protección, a abastecerse, y se produce el intercambio, y se van entonces, se van enriqueciendo estos lugares y se van construyendo ciudades realmente magníficas. Las más destacables son las que en unos momentos más les voy a mostrar fotos en Uzbekistán. Aquí se produce todo un intercambio de ideas, conocimiento y de información. Entonces, si bien es el punto de encuentro, el punto de descanso, el rol que van a cumplir para efectos de la civilización, de la humanidad, es trascendental, porque más allá de lo inmediato, de la protección, abastecimiento y comercio, es el lugar donde empiezan a intercambiarse muchísimas ideas y conocimientos muy valiosos. Están las ciudades y también están los caravasares, que son palacios de caravana. Los caravasares son construcciones que están también en el trayecto de las rutas y que sirven como de protección, es como, por así decirlo, un fuerte en el cual las caravanas sabían que podían resguardarse de las inclemencias del tiempo, de los saqueadores y de otros peligros externos, y ahí podían dormir y descansar en paz. Algunas adquirieron tanta importancia que se convirtieron, de hecho, en pequeñas ciudades-estados. Imagínense todo esto, ciudades, caravasares, lo que significa en el día a día. Aquí, en esta foto, que de la actualidad vemos una construcción que se ve vacía, ahí en parte de un camino de la ruta de la seda, pero eso, ¿cómo va a haber sido hace siglos atrás? Ese lugar lleno de hombres que llevaban meses en las rutas, probablemente sin ducha, sin aseo, llegados de distintas procedencias, hablando distintos idiomas. Como es un lugar de descanso, también es un lugar que hay entretención, que hay bailarinas, cortesanas, adivinos, relatores de historia,
Entonces, imagínense eso lleno de hombres de distintas procedencias, distintas vestimentas, todo el ruido que había entre la música, los intercambios, probablemente un puesto de animales al lado de un puesto de condimentos, de comida, los olores que había, o sea, eran mundos donde bullía la actividad y estaban llenos de vida. ¿Cuáles son algunas de las principales ciudades y oasis a lo largo de esta ruta de la seda? Xi'an era el punto de inicio, la que fue la capital imperial de la dinastía de Qin Shi Huang, la dinastía Qing, la primera. Luego la capital imperial se traspasó a Chang, pero este fue originalmente la primera capital imperial y el lugar donde se producía la seda. Este Xi'an es actualmente más famosa por su ejército de terracota, descubierto hace muy poco tiempo atrás, que sorprendió con la cantidad de soldados, era prácticamente todo el ejército de Qin Shi Huang que había sido replicado en terracota y que había quedado completamente descubierto y olvidado hasta el año 74. Luego, después de Xi'an, venía Dunhuang, que para los chinos allá era el fin del mundo civilizado. Dunhuang marca el término de lo que los chinos consideraban civilizado y el inicio del desierto. En el fondo es un oasis que está al borde del desierto del Taklamakan. Es famoso por sus huertos frutales y hoy día está en lo que corresponde a la provincia china de Guangzhou. Dunhuang, aquí ya podemos ver este intercambio de ideas y de religiones. Vemos que lo que hoy día es China, y no tan al extremo, sino que en el fondo del centro hacia el oeste de China, ya llega hasta este lugar todo el budismo. Nos queda registro a través de las cuevas de Mogao y de todos estos templos budistas. En esta zona hay 492 templos budistas que están decorados con murales, esculturas. Se encontraron manuscritos, escrituras, porque había sido un importante centro budista del siglo I a.C. Aquí en las cuevas de Mogao, estas maravillosas esculturas de los budas reclinados, con todos los muros pintados, coloridos. Vemos como todo el arte, la religión, llega hasta una zona que es la actual China. Después de Dunhuang viene Taklamakan, el desierto que en la lengua de los uigur significa, Taklamakan significa el que entra nunca sale. Así era la fama que tenía este desierto, que la ruta de la seda atravesaba ya sea por el norte o por el sur, por sus extremos. Al norte del desierto está la ciudad oasis de Turfan y al sur se encontraba Kashgar. Aquí tenemos en el fondo toda esta zona también de lo que es actualmente China, está el desierto de Taklamakan. Y aquí en este otro mapa vemos que Turfan, que está ahí, y Kashgar, ya la frontera de la China actual, son actualmente parte de esta provincia de Xinjiang, que es una de las regiones autónomas de China donde vive una minoría étnica, que es la de los uigur. Es una de las provincias más grandes de China. Xinjiang y el Tíbet son las que tienen mayor extensión geográfica dentro de China y ambas el hogar de dos minorías étnicas. Turfan también tenemos todas estas pinturas budistas, las famosas montañas de fuego. Aquí esto nos refleja la aridez y el extremo del clima, que luego, después de toda esta zona de estas ciudades que hoy día son parte de China y de Kashgar, vamos a pasar al otro extremo, en los Himalayas y en las mesetas de altura. Kashgar, la última ciudad dentro de lo que es la actual China, era una ciudad oasis a los pies de un cordón montañoso de Tian Shan. Es una de las ciudades que evoca el pasado esplendoroso de la Ruta de la Seda, donde se juntan distintas influencias. Está aquí en el mapa, ahí, al final, en el fondo del desierto de Taklamakan, pero que en su minuto fue una ciudad muy rica, mezcla de la llegada de las ideas budistas, de toda la arquitectura, el arte, también de los persas, de los musulmanes. Ya empieza a notarse una sincronía entre las distintas civilizaciones, las distintas culturas que se van interconectando, juntando y realizando intercambio a lo largo de la Ruta de la Seda. Desde Xi'an, en China, hasta Kashgar,
había más de 4.000 kilómetros y todo eso transcurre en lo que hoy es la China, de la República Popular China. Luego de Kashgar pasamos al otro extremo, a un clima de altura. Está aquí el Pamir, una meseta que está a 4.000 metros de altura, que es junto con el Tíbet considerada el techo del mundo. Aquí vemos todos estos cordones montañosos que se juntan y confluyen en el Pamir. Es este enorme altiplano que está rodeado de los Himalayas, el Karakorum, la cordillera de Pamir, Hindu Kush y Tian Shan. O sea, otra zona completamente inhóspita, difícil y sumamente desafiante de transitar, más aún cuando uno toma en consideración las cargas, las enormes cargas que llevaban cada una de estas caravanas. Después de pasar el desierto, el Taklamakan, el Pamir, la altura, las caravanas, yendo en dirección oriente a occidente, atravesaban Asia Central. Y aquí en Asia Central destaca el paso de la Ruta de la Seda por lo que es la actual Uzbekistán, donde quedan maravillosas ciudades, particularmente estoy hablando de Samarcanda, Bujará y Jiva. Aquí Samarcanda también, punto de unión comercial y cultural, una joya del mundo musulmán, donde se nota la influencia china, persa e islámica. Aquí tenemos el Museo de Tamerlán, que le dio gran gloria a Samarcanda. Bujara, otra de las ciudades que están en el actual Uzbekistán, parte del imperio persa, que vemos reflejada toda su influencia en la arquitectura, influencia persa, musulmana, mosaicos maravillosos, y la ciudad de Jiva, que es el último oasis antes de que las caravanas vuelvan a entrar en el desierto con dirección a Irán, al imperio persa. Aquí tenemos Jiva también. La Ruta de la Seda, entonces, luego de pasar por Uzbekistán, vuelve a Asia Central, pasando por Irán, Medio Oriente, y aquí ya por distintos puntos, como los que les mencionaba de Tiro, Antoquía y Constantinopla, y luego Estambul, conecta con el Mediterráneo, donde se descargaban las mercancías y se embarcaban por mar con destino a Italia. Cuando estaba la dinastía Han y Roma, fue el origen de la Ruta de la Seda. Pero el esplendor de la Ruta de la Seda va a ser muchos siglos después, entre el siglo VII y el siglo IX antes de Cristo, va a ser el periodo de esplendor, después de Cristo, perdón. Es la época en que está el imperio bizantino, por una parte, que se empieza a expandir por toda Europa y Oriente Próximo, y en la parte de China está la dinastía Tang. Recordemos que el imperio de Bizancio va a ser posterior al imperio romano. El imperio romano, cuando se divide en el siglo IV, va a quedar el imperio romano de Occidente, que va a caer poco tiempo después, y el imperio romano de Oriente va a comenzar el imperio bizantino, que va a durar muchos años, 10 siglos prácticamente, y que va a ser un imperio que va a promover el comercio, la paz, muy rico culturalmente. Entonces coincide ahora nuevamente un gran imperio en Europa o en esa zona que es la actual Turquía y parte de lo que es Europa Oriental, y al mismo tiempo un excelente periodo en China. En China tenemos la dinastía Tang, que se considera que es la edad de oro de la historia china. La dinastía Tang tiene un gran poder militar y político dentro de Asia, y influye mucho en esta época en los distintos estados vasallos de China, va a generar mucha estabilidad, por ende prosperidad, muchos logros culturales, porque es una dinastía que es muy tolerante, es muy abierta a la llegada de extranjeros, permite que los extranjeros vivan sus distintos cultos y por lo tanto esta tolerancia va a promover estabilidad, comercio, riqueza cultural. Entonces tenemos por una parte en China esta dinastía muy pro extranjero, muy estable y muy pro comercio, y la misma situación en Occidente dada por el Imperio Bizancio, un gran, excelente clima para el intercambio cultural y comercial y mucha protección para que puedan circular tranquilamente las caravanas. Es un imperio que está preocupado de promover el comercio. Esto va a terminar a finales del siglo VIII
con el surgimiento y la expansión del Islam. Va a estar todo perfecto entre los tanques y el imperio de Bizancio, hasta que aparece en la península arábica Mahoma que va a fundar una nueva religión, la religión del Islam, y los musulmanes van a empezar a expandirse rápidamente, primero por la península arábica, luego por el norte de África, llegando hasta España, y luego por ya Medio Oriente hacia Asia. Esta expansión del Islam va a generar un enorme desafío para la ruta de la seda, porque los musulmanes van a lograr controlar la ruta de la seda desde el Mediterráneo hasta el Pamir, hasta esta meseta en altura, y van a dificultar muchísimo el comercio. Van a poner muchas trabas y la ruta de la seda va a tener un periodo de declive. Ellos van a monopolizar el papel de intermediarios, y luego no solamente va a ser la ruta de la seda la que va a comenzar un declive, sino que también la dinastía Tang en China también va a comenzar a declinar. Aquí vemos de una manera muy gráfica cómo todo este imperio islámico va a interponerse entre el imperio de Bizancio y China en Oriente. Luego vamos a tener un último gran minuto de apogeo de la ruta de la seda, que va a ser gracias al Imperio Mogol, que va a ser a partir del siglo XIII después de Cristo, y que va a estar dado cuando Gengis Khan conquista China. En un principio, cuando los mongoles, mongoles, este pueblo nómade de las estepas al norte de China, toda esta zona, empieza a avanzar por toda Asia, llegan hasta Europa Oriental. Los europeos van a ver con gran preocupación este pueblo que avanza, que conquista, que son grandes guerreros también, grandes jinetes, los va a ver con preocupación, pero luego ven que los mongoles van a llegar hasta China, y una vez que se instalan en China, se empiezan a volver sedentarios y a civilizar. Y para sorpresa de los europeos, los mongoles van a ser también muy proclives, abiertos al comercio. Incluso durante toda la época del Imperio Mogol va a existir la Pax Mongólica. El fondo va a ser un periodo en que va a restaurarse la posibilidad de viajar por la ruta de la seda. Los mongoles van a restablecer la ruta de comercio, van a proteger el comercio y además van a ser abiertos, tolerantes también, y van a alentar la llegada de embajadores y de mercaderes extranjeros. Entonces, dada la extensión geográfica de todo el Imperio Mogol, va a ser muy fácil transitar desde China hasta el Mediterráneo, porque prácticamente la totalidad de todo ese espacio geográfico va a estar protegido por la Pax Mongólica y por el estímulo que hacen los mongoles al comercio. Cuando ya los mongoles empiezan su declive, va a venir poco a poco el declive de la ruta de la seda, va a empezar poco a poco a perder importancia, y ya la razón o el momento en que la ruta de la seda definitivamente va a empezar a caer poco a poco en el olvido es cuando empiezan a desarrollarse, a descubrirse nuevas rutas, las rutas marítimas. En 1453, los turcos toman Constantinopla, en la actual Turquía, y la llegada de los turcos en Constantinopla va nuevamente a generar un corte. Va a impedir que los europeos no puedan acceder al Mar Negro ni Asia Menor. Ya los europeos venían con cierto roce con los musulmanes, los turcos otomanos son de religión musulmana, y ya desde la época de las cruzadas, las relaciones entre cristianos europeos y musulmanes venían muy tirantes. Entonces ya con la toma de Constantinopla en el siglo XV va a quedar la ruta en el fondo tomada y bloqueada por los turcos, que van a impedir el comercio, lo van a dificultar y van a impulsar y motivar a los europeos a buscar nuevas rutas. Se va a convertir en una necesidad encontrar nuevas rutas que sean seguras y rápidas hacia el oriente. Y que va a empezar todo un nuevo periodo que va, en el fondo, va a cambiar
completamente las rutas, porque los europeos van a estar en un muy buen pie para buscar nuevas rutas. Tenemos Portugal, que está con excelentes monarcas, por ejemplo, Enrique el Navegante, que cada vez que salen los marineros los convoca, trae matemáticos, cartógrafos, escucha todo lo que han visto, crea nuevos mapas. En ese momento estaba la Carabela, esta embarcación que facilitaba la navegación ya por trayectos más largos, los elementos de distintas herramientas de medición. Estaban ya los avances, los desarrollos para iniciar esta que se llama la era de los descubrimientos. Entonces, dadas las condiciones que ya existían en Europa y principalmente impulsados por la urgencia que les da la toma de Constantinopla, los europeos empiezan a buscar las nuevas rutas. Y aquí vamos a tener en este minuto que el centro de político y económico va a pasar del Mediterráneo al Atlántico, porque ya no van a ser los italianos los grandes mercaderes, sino que van a ser ahora los portugueses, primero, los grandes navegantes. Y de hecho los portugueses, después de intentarlo durante todo el siglo XV, van a tratar de dar la vuelta por África y llegar hasta Asia. Va a ser finalmente Vasco de Gama, que en 1498 va a lograr dar la vuelta del continente africano y va a poder llegar hasta Calicut, en la India, abriendo una nueva ruta, que es la ruta de las especies, esta ruta marítima que primero van a abrir y liderar los portugueses, van a llegar a Hormuz, aquí en la península arábica, van a llegar a Calicut, Malaca, en la actual esta zona del sudeste asiático, Macao, van a abrir toda esta ruta y van a ser muy pronto seguidos por los holandeses, también grandes navegantes y comerciantes, y ya algunos años después por los británicos, que finalmente se van a convertir después en la gran potencia marítima. Y con este surgimiento de portugueses, holandeses, británicos que van a salir a conquistar los mares y a descubrir nuevas rutas, vamos a tener que las rutas la ruta de la seda va a perder absolutamente su importancia hasta muy recientemente, el año 2003, que el actual presidente chino, Xi Jinping, va a tratar de resucitar la antigua ruta de la seda con una nueva iniciativa que es conocida como una franja y una ruta. Este renacer de la ruta de la seda ya no está dado por dos potencias, por dos focos, por dos civilizaciones, sino que nace desde uno solo, la actual China, cuyo actual presidente es un hombre sumamente ambicioso, visionario, que ha proyectado este enorme proyecto como una manera de conectar China con el resto del mundo. La idea de Xi Jinping es impresionante, como les digo, visionaria, muy ambiciosa, busca la cooperación y la conectividad entre China y el resto del mundo, pero con China al centro. Y a través de la ruta de la seda, que es un proyecto que busca construir distintas obras de infraestructura, carreteras, ferrocarriles, gasoductos, puertos, construidos y financiados por China a través de préstamos de distintos países. China busca tener influencia en distintos puntos, conectarlos con la República Popular China y ir poco a poco reforzando los lazos comerciales y diplomáticos dentro y mucho más allá de su región. Este proyecto ha significado cifras millonarias en proyectos de infraestructura. Algunos lo han comparado con el Plan Marshall y se dice que las inversiones son entre 7 y 10 veces lo que fue en su minuto el Plan Marshall, que fue todo el financiamiento que se usó para reconstruir toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Conocido también como OBOR, que significa One Belt, One Road, una franja, una ruta, que en el fondo hace referencia a una franja o un cinturón terrestre y una ruta marítima. Un proyecto sumamente interesante y de gran envergadura. Y antes de terminar, simplemente mencionarles a este gran viajero que si se habla de la ruta de la seda, no se puede dejar de hablar del más famoso de los occidentales que viajó por la ruta de la seda, este Marco Polo, un aventurero con una gran voluntad. Va a dejar su Venecia en 1271,
va a viajar durante 24 años recorriendo Asia, va a llegar a ser muy cercano a Kublai Khan, uno de los emperadores mogol, de hecho va a trabajar, va a estar 17 años a su servicio, trabajando para el Khan, que lo manda en distintas embajadas y en distintas misiones. Marco Polo llega ahí porque su padre y su tío, Mateo y Niccolò Polo, son grandes comerciantes. De hecho, primero había partido Mateo y Niccolò Polo. Ellos van a comerciar, dejan a Marco cuando es niño y vuelven cuando él ya tiene 15 años, su madre había muerto, por lo tanto su padre y su tío deciden llevarlo con ellos. Y Marco Polo va a ir tomando nota, observando todo lo que ve. Él observa los animales que ve, todos los sistemas de medición, los pesos, las costumbres, las comidas, las vestimentas, todo lo que ve lo va a ir tomando nota. Y cuando Marco Polo finalmente vuelve a Venecia, se va a embarcar poco tiempo después nuevamente al mar, pero en un conflicto que hay con Génova, es tomado prisionero y mira las coincidencias, su compañero de celda va a ser un gran novelista de la época, Rustichello de Pisa, que a quien Marco Polo le va a empezar a contar todas sus anécdotas de su viaje, y Rustichello de Pisa va a ir escribiendo todas estas anécdotas, y luego se va a publicar este libro, el libro de las maravillas del mundo, que aquí tenemos una de sus primeras portadas, en el cual va a quedar por escrito todas estas maravillas que cuenta Marco Polo. Y es este libro, dado que va a quedar todo este registro por escrito, el que hizo tan famosa la Ruta de la Seda, que hizo que muchos europeos supieran de estos lugares tan lejanos, tan desconocidos, y lo consideraran lugares exóticos, atractivos, que muchos otros, después de Marco Polo, se aventuraron a ir a conocer. Así que ahí los dejo para que puedan también, si quieren hacer algunas preguntas. Así que los dejo ahora con... Magdalena, increíble la presentación, increíble, entretenidísima, fantástico cómo se formó esta ruta, la historia, impresionante. Así que vamos a ir, en honor al tiempo, vamos a ir a las preguntas. Hay aquí hay preguntas bien interesantes. Dice, hay varios historiadores que ponen en duda que Marco Polo haya estado realmente en China o que el relato haya sido veraz. ¿Qué podrías comentar de eso? Sí, efectivamente hay varios historiadores que dicen que es un libro prácticamente muy fantasioso, porque claro, hay que entender que Marco Polo, cuando relata toda esta historia, probablemente quería entretener, quería sorprender, quería también lucirse de alguna manera. Hay muchas de la parte de los relatos que son muy meticulosos, muy de datos, de medidas, de distancias, de clima, pero también el libro tiene muchas narraciones con tiempos verbales en presente, en pasado, que hablan de cosas bastante fantasiosas. Sin ir más lejos, Marco Polo menciona cerca de Mesopotamia, todos estos pozos que ardían todo el tiempo, ya sabemos que es el petróleo, pero muchas cosas que llamaron mucho la atención. Eso hizo creer en la misma época, muchos le decían que era todo inventado, pero hoy día hay historiadores que lo ponen en duda más que por lo que cuenta, que puede haber sido el relato exagerado, lo fantasioso. Los que ponen en duda la veracidad del libro de Marco Polo lo hacen porque les llama mucho la atención de que Marco Polo no haga mención de elementos muy llamativos para nosotros de la cultura china. Por ejemplo, hay quienes dicen que es muy llamativo y extraño que Marco Polo no hable de la muralla china, o que no hable de la costumbre de vendar los pies de las mujeres, ni de los palillos para comer, ni del té. También, por ejemplo, que no haga referencia de los ideogramas chinos, que era algo bien distintivo. Y eso todavía puede existir la duda, no existe, en el fondo no hay cómo probarlo, pero la verdad es que gran parte del consenso general es que sí existió este libro y que probablemente Marco Polo se basó más en cosas que a él le llamaron la atención o que probablemente eran más relevantes para la época. Uno podría decir, por ejemplo, que la muralla china probablemente en esa época
estaba más destruida. Nosotros sabemos actualmente que la muralla china fue reconstruida durante la dinastía Ming, que es posterior a la época mongol. Entonces, puede haber sido que los elementos que él nos destacó no hayan sido muy importantes en esa época y que sí son cosas que a nosotros hoy nos llaman muchísimo la atención. Perfecto. ¿Se podría afirmar que la Ruta de la Seda fue responsable de que el budismo saliera de India y que se propagara por Asia? A ver, se podría, en parte sí. El budismo parte en el norte de India, cerca del siglo V a.C., y tiene dos grandes momentos y dos grandes como líneas de salida, de difusión fuera de la India. La primera, y yo diría que tan o más importante tal vez que la de la Ruta de la Seda, es cuando está Ashoka, que es un gran emperador que es del siglo III a.C., o sea, muy poco después de que muere Buda, que existió en la realidad. Y este emperador queda tan impresionado por el budismo que va a enviar a su hijo a Sri Lanka, esta isla que está al sur de la India, y de ahí el budismo pasa a todo el sudeste asiático. Y esa es toda la corriente que se conoce hoy día como budismo Theravada, que es toda la corriente que tiene algunas diferencias con la que pasa por la Ruta de la Seda, pero que está en Camboya, Vietnam y todos los países del sudeste asiático. Ahora sí, hay un segundo gran momento de difusión del budismo y que en esta segunda etapa, definitivamente, la gran responsable es la Ruta de la Seda. A través de la Ruta de la Seda, el budismo va a llegar en el siglo I y II después de Cristo a China, luego va a pasar a Corea en el siglo IV después de Cristo y de ahí a Japón en el siglo VI. Y posteriormente, tanto por China como por India, entre el siglo VIII y X, va a pasar al Tíbet. Y es importante porque aquí, por ejemplo, en el caso que tú mencionas del budismo, de esta pregunta, vemos de qué manera las religiones, las creencias que viajan por la Ruta de la Seda van a impactar de una manera tan importante y que sigue tan vigente países y culturas como China, Japón, el Tíbet. O sea, hoy día uno no podría pensar de un Japón, de la civilización de Japón. En el fondo el budismo es sin duda parte determinante de su esencia. Lo mismo en China, sobre todo antes de toda la revolución cultural y de todos los gobiernos comunistas, el budismo tiene un rol muy importante en China, en Corea, es determinante, esencial en esa idiosincrasia y en esas culturas. Y todo esto llegó a través de la Ruta de la Seda. Perfecto. Aquí preguntan si la ruta es anterior a Gengis Khan. Te voy a hacer dos preguntas en una. Y también preguntan si hubo una gran inmigración china a Roma en esa época. Ya, la Ruta de la Seda sí es anterior a Gengis Khan. Recordemos que la Ruta de la Seda comienza con la dinastía Han. La dinastía Han es la segunda dinastía de China. La dinastía Han dura entre el 206 a.C. y el 220 después de Cristo, y es ahí cuando a través de este embajador parte la Ruta de la Seda. Entonces es muy anterior a Gengis Khan. Gengis Khan es del siglo XIII. La dinastía Yuan, que es como el nombre que adquiere la dinastía mongola cuando se instala en China, en la dinastía Yuan. Esa dinastía es entre el siglo XIII y más o menos el siglo XV, pero Gengis Khan es muy posterior. Y con respecto a las migraciones de los chinos hacia Roma, la verdad es que tal como les comentaba también, las rutas comerciales, o sea, las caravanas, los comerciantes, no era común que viajaran todo el trayecto. La Ruta de la Seda, cuando en el fondo las caravanas de comercio van transitando esta ruta, lo hacen como una posta, porque hay que considerar todo lo que significa que toda una caravana de chinos llegue hasta Roma. Imagínense lo que es conseguir la comida, el abastecimiento, los guías para conocer el terreno, los intérpretes para hablar los idiomas. Entonces, no es que hayan viajado grandes grupos de un pueblo, por ejemplo el chino, hasta Roma, sino que la ruta, las mercancías van pasando algo así como una posta. Lo que se va a dar más entre China, más que hacia Roma, hay un intercambio, sobre todo en la dinastía Tang,
de monjes entre India y China. Y ahí también es cuando viajan mucho la religión, los budistas, a través de estos monjes que, a diferencia de los comerciantes, sí cubren grandes trayectos. Perfecto, nos quedan poquitas preguntas. ¿Los mongoles o mogoles? Pregunta si hay alguna diferencia. Entre los mongoles y los mogoles, ¿Sí? mira, la verdad, así a ciencia cierta, tendría que averiguarlo, pero los mongoles son hoy día los de Mongolia, que es este país que está al norte de China. Los mogoles es como se le llama a este mismo pueblo que llega a la India. Ese es el imperio mogol, que tiene toda esta influencia. En el fondo, a la India llega en 1526 Babur, pero Babur dice ser nieto de Genghis Khan y de Tamerlán. Dice que tener sangre mongola, y ahí se inicia la dinastía mogol. Y luego los mongoles son los que están en la estepa. Por lo menos para mí tendría que averiguar más y ver si está exacto, pero esa es la diferencia que yo entiendo que hay entre mongol y mogol. No sé si queda claro. Sí, clarísimo. ¿Hubo rutas marítimas en paralelo a la ruta de la seda? ¿O se desarrollaron posteriormente? Sí, no, de todo, sí. A ver, mientras existió la ruta de la seda, cubría el principal trayecto era terrestre. Iba desde Xi'an hasta la actual Líbano y Turquía principalmente. Toda esa parte era terrestre. Y una vez que llegaba a lo que hoy día es Líbano, la cuenca del Mediterráneo, partía un pequeño trayecto marítimo que en el fondo todas estas mercancías ahí se subían a los barcos y viajaban hasta Roma, Italia, Roma, Génova, Venecia. También se hacía por tierra, pero era lo más común hacerlo por mar. Ese era un trayecto marítimo. Y además, en paralelo a esta ruta terrestre, también hay que decir que los árabes fueron grandes navegantes. Los árabes, entre el siglo II y más o menos el siglo IX, van a usar mucho el transporte marítimo para llegar desde la península arábica hasta la India. Los árabes muy tempranamente van a aprovechar y a observar los monzones y los van a utilizar a su favor para el comercio. Los árabes van a llegar, como les digo, a partir del siglo II al sur de la India, donde están todas las especies, usando un viento del monzón que los lleva hacia allá y luego usando el viento que los traía rápidamente de vuelta. Entonces, sí existe en paralelo a la ruta de la seda una ruta marítima principalmente movida por los árabes. Hay un comercio, o sea, hay puertos, en esa época ya existían en China distintos puertos, por ejemplo el de Cantón. En India también existían distintos puertos, uno de los más conocidos es Calicut, que comerciaban a través del mar Arábico, principalmente con Arabia y con Egipto. Incluso se ha encontrado en civilizaciones muy antiguas de la India, por ejemplo, la civilización del Valle del Indo, que es antiquísima, del siglo 2000, entre el 2000 y 3000 antes de Cristo, se han encontrado monedas que ponen de manifiesto que hubo comercio marítimo con Egipto y con Mesopotamia. O sea, ya existía esa ruta marítima. Y luego hay un tercer minuto de las rutas comerciales, pero esto ya no es paralelo a la ruta de la seda, sino que es la que reemplaza la ruta de la seda, que son todas estas rutas marítimas que se inician después de la toma de Constantinopla en el siglo XV, que es todo el periodo en el cual los europeos buscan nuevas rutas hacia las especies y ahí se inicia toda la área de los descubrimientos. Ahí es cuando Cristóbal Colón quiere llegar a la India, pero finalmente llega a América, cuando Vasco de Gama va a lograr dar la vuelta por mar, por todo África, llegando hasta la India, iniciando todo este nuevo periodo que es la ruta de las especies, que es principalmente marítimo, y que ahora va a estar liderado por los portugueses, holandeses y luego por el Imperio Británico. Bien, clarísimo. Oye, aquí algunas preguntas más contingentes. Preguntan si hay alguna ruta o algún tramo de la ruta, perdón, donde esté sucediendo algo importante, noticioso hoy en día. Bueno, varios. Podemos ver que parte de la ruta de la seda
Tenemos países que siempre están haciendo noticias, Turquía con Erdogan, Irán, que también constantemente hace noticias, pero yo diría que de los lugares que llama más la atención, y sobre todo porque el conflicto tiene, por así decirlo, origen en la ruta de la seda de alguna manera, yo diría que es lo que está pasando actualmente en China con la minoría étnica de los uigur. No sé si recuerdan cuando les mostré, hay un mapa donde está Turfan y Kashgar, que eran parte de la ruta de la seda, y que están en lo que actualmente es la provincia de Xinjiang. Y esta provincia de Xinjiang es una provincia enorme, junto con el Tíbet, son las dos provincias más grandes de China, y son regiones autónomas, porque ahí viven minorías étnicas. En China hay todo un tema actualmente con estas minorías étnicas, porque más del 90% de la población china, que es muy homogénea, es de la etnia Han. Y en el caso del Tíbet están los tibetanos, y en el caso de Xinjiang están los uigur. Y los uigur no tienen prácticamente nada que ver con los Han. Los uigur son musulmanes, su alfabeto es un derivado del árabe, no tiene nada que ver con el chino mandarín. Y todas estas minorías representan un gran desafío para China, porque de alguna manera dificultan este gobierno central, esta homogeneidad, y además que están en zonas, tanto el Tíbet como Xinjiang, que son claves para la economía actual de China, porque son estas dos grandes provincias muy ricas en recursos naturales, minerales, gas, y que además son como las grandes provincias que hacen de barrera y con un poco de colchón entre China y Asia Central, con todos sus recursos, con todos sus conflictos, que antiguamente, o sea, hasta hace muy poco tiempo atrás era el área de influencia de Rusia. Entonces, esta zona de Xinjiang es muy importante para China, y esto que hay una minoría étnica, religiosa, que llega ahí por la ruta de la seda, o sea, ¿por qué tenemos ahí musulmanes, estos uigur, llegan por el comercio de la ruta de la seda y se instalan ahí? Esto ha significado un gran desafío, y sin ir más lejos, hoy día, este año, el gobierno de China ha tenido muchos problemas con Estados Unidos, con el Parlamento Europeo, con organizaciones como Human Rights Watch, porque lo acusan de una brutal discriminación contra los uigur. Incluso se ha demostrado con imágenes satelitales, imágenes aéreas, que China tiene campos de reeducación y campos de trabajo forzado donde están internados estos uigur. O sea, mira, es tanto así que desde el año 2017, más o menos, hace unos 3 años atrás, les han exigido a todas estas minorías étnicas la obligación de registrarse y de que, en el fondo, en todos sus documentos de identificación nacional tienen que poner de qué etnia son, y cada vez que se identifican, lo cual les da acceso a todos, o sea, no son nadie sin esos documentos, los obligan y les llevan el registro de sus huellas dactilares, de toda la información biométrica, que eso es lo que hoy día están acusando todas estas organizaciones internacionales de toda esta discriminación. Y eso, sin ir más lejos, que fue también acusado por algunos congresistas norteamericanos, generó un gran conflicto entre China, Xi Jinping y Estados Unidos dentro de todo este contexto de guerra comercial, que se vio agravado por estas acusaciones que son reales y que provocó que China incluso sacara uno de sus consulados en Estados Unidos. O sea, el efecto, la influencia y de alguna manera el legado de la ruta de la seda, esto de que llegaron civilizaciones, ideas, religiones distintas, tiene repercusiones muy concretas y muy reales hasta el día de hoy. Perfecto. Nos quedan como 3 o 4 preguntas, les pido un poquito de paciencia, si las alcanzamos a cubrir todas. Yo creo que a las 8:30 estamos, o un poquito antes estamos fuera. Voy con la siguiente. Si el tema de la pandemia, si irá a afectar o qué va a pasar con este plan de Xi Jinping del desarrollo que tiene para esta nueva ruta de la seda. Bueno, este plan de la nueva ruta de la seda es como la gran estrella de Xi Jinping. Ha sido un proyecto anunciado con bombos y platillos, es un proyecto realmente ambicioso, con una enorme repercusión. Y en el minuto que Xi Jinping lo lanzó, que fue el año 2003, cuando él inició su periodo de gobierno como presidente de la República Popular China y como secretario general del Partido Comunista,
muchos en Occidente lo criticaron porque decían que era la diplomacia de la deuda, en el fondo, que generaba cierto vínculo y cierta influencia con otros países más débiles a través de los préstamos. Y esto, la verdad es que todos estos años que se han hecho, todos estos proyectos, que han sido de gran envergadura, ha sido un muy buen periodo para Xi Jinping, pero ahora, a raíz de COVID y de la pandemia, muchos de los proyectos de la ruta de la seda, de la nueva ruta de la seda, se han visto estancados. Estos últimos meses hay varios países, Sri Lanka, Kirguistán, algunos de estos países en Asia Central, de Asia, han pedido reestructurar o que les perdonen o que les retrasen todas las deudas que tienen. Y esto también genera una gran presión en el sistema financiero chino. Además que todos estos proyectos están acordados, por así decirlo, en dólares. Entre medio se inició esta guerra comercial, lo cual de alguna manera también limita o disminuye todo el flujo de dólares. Entonces, todo el sistema financiero de China se ha visto como más presionado por esto, y eso puede ser una gran amenaza para China, para los proyectos de Xi Jinping. Entonces, esta pandemia de alguna manera plantea este desafío. Ahora hay que decir que también al mismo tiempo ha planteado otras oportunidades que Xi Jinping ha sabido aprovechar. Hace unos 3 años atrás también, alrededor del año 2017, se planteó como parte de este proyecto una ruta de la seda digital, y también en el último tiempo se ha hablado de una ruta de la seda a la salud. Y se ha visto que en el último tiempo se han promovido todos estos proyectos de infraestructura, pero más orientados y vinculados a redes hospitalarias, redes de asistencia, traspaso de información médica. Entonces, uno podría decir que sí, que esta pandemia ha estancado y ha puesto ciertas trabas en el proyecto de Xi Jinping, pero al mismo tiempo ha abierto posibilidades distintas que se han sabido aprovechar bien, y que en los últimos meses hemos visto que se le ha dado mayor énfasis a ideas que ya estaban planteadas, pero que por este mismo contexto se han impulsado aún con más fuerza, que tienen que ver con la red de la ruta de la seda digital y la ruta de la seda de la salud. Así que yo creo que en el corto mediano plazo va a seguir reactivándose, porque la verdad es que los proyectos de infraestructura que ofrece China son proyectos que a los mismos países les interesa. Son la gran gracia que tiene este proyecto o iniciativa de una franja, una ruta, es que Xi Jinping o la República Popular China ofrecen préstamos y créditos para construir infraestructura a cualquier país, a diferencia del Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales. No piden como requisito ciertos estándares económicos, ciertos tipos de gobierno. Entonces, hay muchos gobiernos que tienen incluso problemas civiles, guerras civiles, de dictaduras, autocracia, problemas de régimen de gobierno muy cuestionables, problemas de corrupción, que a pesar de eso tienen un acceso abierto a todo el crédito que les ofrece China. Y todos estos países, en el fondo, tarde o temprano, tienen que seguir construyendo carreteras, gasoductos, infraestructura. Entonces yo creo que a pesar de estos desafíos, la ruta de la seda va a seguir avanzando. Probablemente con distintos énfasis, pero sin duda que va a seguir avanzando. Nos queda súper poco. Vuelvo un poquito atrás, una pregunta acá, ¿cuál fue el principal intercambio cultural, filosófico, político entre la cultura helénica y la China de la época? Perdón, entre la cultura helénica y China de la época. La verdad es que, más que de la cultura helénica propiamente tal, es todo lo que lleva, en el fondo, todo el pensamiento occidental, porque uno podría decir, la cultura helénica viene de Alejandro Magno llega hasta prácticamente hasta la India. Alejandro Magno va a ser uno de los que va a darse cuenta, de hecho, de la importancia de la ruta de la seda. Alejandro Magno es un hombre muy abierto, muy tolerante, que en su mentalidad siempre estuvo el intercambio cultural.
Entonces, el legado que deja Alejandro Magno, por lo tanto, la cultura helénica, tiene mucho que ver con esta idea de intercambio. Todas las ideas de la Grecia, de la civilización greco-romana, van a pasar a través de la ruta de la seda hasta China, pero más concretamente a través de tecnología, de conocimiento, de las ideas del cristianismo que van a llegar a China a través de la ruta de la seda. ¿Se comercializó entre China y el imperio de Mali a través de la ruta de la seda? Sabes que al final, cuando uno empieza a ver cada una de las distintas rutas, por ejemplo, Mali, en África están todas las rutas subsaharianas, todo el comercio del incienso, las rutas de la sal, finalmente todas las rutas empiezan a entrelazarse entre ellas. Uno podría decir que la ruta de la seda, si bien circulan muchos bienes, tiene como principal bien de comercio la seda, que es la que les da el inicio, la que conecta la seda de China con Roma. Pero finalmente, más allá de este producto de la seda, sin duda se comercian otros y se van conectando, conectando estas distintas rutas. Entonces, ruta de la seda con Mali, más que directamente a través de la ruta de la seda, es porque de esas otras rutas conectan algunos puntos. Uno tiene que pensar más que como las rutas en las ciudades y en los puntos de intercambio. Pensar, por ejemplo, Ganges en India no es parte propiamente tal del trazado principal de la ruta de la seda, pero es parte de la ruta de la seda. Y ese punto en Ganges conecta a su vez con la ruta de la seda, por una de las bifurcaciones, pero también va a conectar con otras rutas, ruta de la especie, y esa ruta de la especie que va a llegar hasta Goa o hasta Calicut en la India, en el sur, va a llegar a través de las rutas de los árabes hacia Medio Oriente o hacia la península arábica, a su vez llegando al norte de África. Entonces, no es que directamente a través de la ruta de la seda llegue la seda china y otras cosas hasta Mali, sino que probablemente se va dando a través de la interposición, conexión entre los distintos tramos de las distintas rutas. Oye, bueno, recorrimos todas las preguntas. Si hay alguna que se me pasó de algún auditor, le pido las disculpas, pero creo que abarcamos absolutamente todo. Magdalena, increíble, una biblioteca. Y bueno, yo creo que por la hora ya es momento de despedirnos. Darte las gracias, Magdalena, por la presentación. Tú increíblemente entretenida. A todos los asistentes que participaron, que hayan podido aprender más, sacar el mejor provecho. Tenemos el código QR en la pantalla que les comenté para que por favor lo escaneen y puedan responder la encuesta que nos ayuda, no son más de 2 minutos y nos ayuda a mejorar y a corregir pequeños detalles para hacerlo mejor aún. Así que bueno, esta presentación la pueden revivir en nuestro canal del banco en YouTube. Y nada más, pues Magdalena, te sacamos el jugo, así que a descansar ahora, muchas gracias eso sería. Gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias Domingo, muy buenas noches a todos y muchas gracias por acompañarnos.